Hola, buenas tardes, señora Mónica. Vengo a recoger mi coche. Muy bien, lo tienes ya todo a punto, su instalación ya está hecha y ahora pues nuestro responsable técnico le explicará todo el funcionamiento de todas las piezas, cómo ha ido todo el proceso. Perfecto. Si me quiere acompañar le enseñaré cómo ha ido todo. Muy bien, vamos. Pase usted adelante. Ahora explicaremos los componentes del autogas GLP, de la transformación que tenemos en el vehículo, y empezaremos por la unidad de llenado, que está aquí. Aquí tenemos la unidad de llenado, que la unidad de llenado es la conexión que está equipada de serie para ir a las estaciones de servicio a llenar con autogas GLP. El depósito está dotado de unos elementos de seguridad, que son unas válvulas que en caso de impacto o en caso de sobrepresión dentro del tanque, pues lo que hacen es evacuar el combustible fuera del vehículo, o sea que es totalmente seguro. El autogas GLP es un combustible que cuando está en el tanque está en estado líquido. Es una mezcla de butano y propano, depende de la época del año, a unas concentraciones más altas de uno o del otro por el punto de congelación, y en el depósito se encuentra en estado líquido. Este elemento es el que permite la evaporación del GLP en estado líquido al GLP en estado gaseoso. Aquí tenemos el elemento montado y aquí vemos una muestra del elemento sin montar, que sería un componente de este tipo. Del tanque de combustible pasamos al evaporador que hemos explicado anteriormente, y del evaporador en GLP en estado gaseoso pasamos al filtro de gas. El filtro de gas lo que nos hace es limpiar las impurezas, proteger de aceites y de grasas el raíl de inyectores. Aquí tenemos una muestra de cómo es el filtro de autogas GLP. Vale, del filtro, que es el componente que hemos explicado anteriormente, pasamos a un sensor de presión y temperatura, que lo que hace es leer la presión y la temperatura del sistema, y pasamos el gas a la rampa de inyectores, al raíl de inyectores. El raíl de inyectores es lo que proporciona a todos los inyectores de GLP la cantidad justa de gas en cada cilindro. Aquí tenemos la centralita, que es el cerebro del sistema de autogas GLP, que lo que hace es recibir las entradas y dar las señales para encender o apagar los distintos componentes y dispositivos que tenemos. Buenas tardes, mire, le entrego el libro de garantía y el manual de usuario, donde le explica el mantenimiento del vehículo, las diferentes tomas y adaptadores que existen para autogas GLP. Muy bien. Y un tríptico donde le explica las distintas ventajas pues, que tiene este combustible y las características del vehículo. Ahora le explico muy brevemente cómo encendemos el vehículo y cómo cambia de autogas GLP a gasolina y de gasolina a autogas GLP. Muy bien. Entonces, encendemos el vehículo como lo haríamos normalmente. Ahora el vehículo va en gasolina. Aquí tenemos un conmutador, que es un interruptor, y lo que hace es, cuando lo seleccionamos, el coche cambia de gasolina a autogas GLP, aceleramos un poquito para darle temperatura, y cuando el LED se queda fijo ya está en el vehículo en autogas. Muy bien. Entonces, si usted va en marcha y quiere cambiar automáticamente de gas a gasolina, seleccionamos otra vez el conmutador y ahora el vehículo ya va otra vez en gasolina. Genial. Pues nada, le doy las llaves de su vehículo. Espero que todo vaya muy bien. Estupendo. Y nada, encantado. Perfecto. Pues me voy con mi vehículo eco.